Buscamos al abogado Héctor Beristain, con quien hablamos el día de ayer, por un caso, o bueno, dos amparos que la Corte Mexicana, que la Suprema Corte Mexicana tendrá que resolver, que se atrajeron en la gestión de la Corte anterior, pero que la actual Corte, bueno, pues tiene que resolver, y que están relacionados con el tema de daño moral y de libertad de expresión y de las sanciones o del alcance de las sanciones posibles frente a una demanda por daño moral en contra de alguien que en este caso publicó un desplegado en el diario Reforma. Es una historia larga, es una historia de la que no nos hemos detenido en este momento porque hemos ya hablado de ella en su momento cuando detonó esta circunstancia hace algunos años, pero lo que nos hemos centrado en este momento de la conversación con Héctor es en lo que va a resolver la Corte y en lo que va a resolver en función del tipo de sanción que se puede imponer a una persona que fue demandada por daño moral y que pues la persona que lo demandó logró una primera sentencia por 21 millones de pesos, luego se logró revertir por una sanción de 500,000 pesos. Ambas partes se ampararon, ambos amparos han llegado hasta la Corte, y aquí el tema, independientemente del caso per se, que es importante por supuesto, pero más allá del caso per se, es que va a resolver la Corte en relación a esta dimensión de posible sanción a alguien por un tema de daño moral y también de libertad de expresión, en pocas palabras, porque se trata de una demanda presentada por algo que se publicó, algo que se hizo público y que al final de cuentas en esa condición es que estamos analizando y conociendo del caso en este punto donde estamos. Y hablamos con Beristain ayer porque ayer estaba listado el tema en la Corte Suprema y le llamamos esta mañana para que nos diga, Héctor, qué sucedió, en qué punto vamos. Héctor, bienvenido, gracias por estar aquí, abogado. Gracias a ti, Carmen, muy buenos días. ¿Cómo A fueron tus las cosas? órdenes. ¿Cómo fueron las cosas? ¿Qué pasó ayer en la Corte con este tema? Porque hablábamos ayer del caso específico y yo me permití hacer una analogía, un paralelismo con un caso que tiene que ver con el periodista Loret de Mola. Es otro caso, es otra circunstancia totalmente distinta en su esencia, porque se trata de una acusación que hace el expresidente, el hermano del expresidente de México, Pío López Obrador, que fue exonerado por el Tribunal Electoral por aquellos famosos videos que publicó Loret de Mola y Latinus, en donde se le veía recibir dinero en efectivo, asunto que reconoció su propio hermano y una historia que es muy, muy conocida. Pero más allá de que es conocido esta exposición pública y periodística, pues el hermano del expresidente procedió legalmente contra Loret y contra Latinus, y la cifra en ese caso es de 400 millones de pesos, que es descomunal. 400 millones de pesos en contra del periodista y en contra del medio de comunicación, y por eso me parece que es una analogía pertinente, porque en este caso estamos hablando de un asunto que va a resolver la Corte, de una cuestión que llegó a los 21 millones de pesos o 500,000 o lo que vaya a quedar. Héctor, de eso estamos hablando. Justo, Carmen. Pues mira, yo espero, siento que surtió efectos el amicus curiae que presentamos en la Corte y los memorándums que mandamos a cada uno de los ministros y su equipo de trabajo para que la Corte reflexionara los alcances del proyecto. Y esto qué quiere decir que no se votó, que no se discutió el día de ayer y deberá ser discutido en las próximas semanas. Calculamos entre las próximas 2 o 3 semanas quizás, pero lo relevante de esto es que pues, nos sentimos muy optimistas porque finalmente pues, hubo un paro en este sentido de reflexionar mejor los alcances de las sanciones que se estaban previendo en el proyecto, pues, la indicación de que era insuficiente la cantidad que había determinado la sala en su momento y que esto pues evidentemente va a ser analizado a mayor detalle por todos y cada uno de los ministros. En ese sentido nos sentimos muy optimistas y bueno, el paralelismo que decías es importante porque se trata de un comunicador de alto perfil, pero bueno, en el caso que deriva de este asunto que estamos viendo,
pues es una persona de a pie, eso es lo peligroso, ¿no? Evidentemente el caso de Loret jala los reflectores por quién es, pero en el caso de mi cliente, pues es una persona de pie, nos puede pasar a cualquiera por hacer una simple publicación de llegar a una cifra de 21 millones de pesos y aunque se baje a 500,000, pues todo esto implica trabajo, labores de abogados y no todo el ciudadano puede darse el lujo de dedicar tanto tiempo y recursos a sus defensas. Entonces, eso es lo relevante del Eso, asunto, querida sin duda. Carmen, y qué bueno que están haciendo un alto y una reflexión en la Corte para analizar esto a detalle. Sí, muy bien, de acuerdo contigo, porque es un tema sumamente delicado que podría, como tú bien dijiste, si se abre la puerta a que pueda haber sanciones multimillonarias de 21 millones o de 400 millones o de la cantidad que se nos ocurra, y si esa puerta se abre desde la Corte Suprema sería gravísimo y además chocaría tremendamente contra los estándares internacionales y lo mucho que se ha discutido y lo mucho que se ha legislado y lo mucho que se ha resuelto en cortes, en tribunales, en organismos internacionales. Cuéntame rápidamente, Héctor Beristain Sousa, abogado especialista en libertad de expresión, ¿cuáles serían los ejes principales del amicus curiae? Sí, por supuesto, mira, en el Amicus estamos haciendo un estudio detallado de cómo se llegó a la elaboración de esta ley especial de la materia en el 2006, que si tú checas el diario de debates de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, hace un estudio pormenorizado de cómo se ha transitado en el tema de libertad de expresión, de la intención de quitar de esta ley, en esta ley, todos los delitos contra el honor como las calumnias, las injurias, las infamias, y cómo se trata de establecer en esta ley un paralelismo y estar acorde con lo que se dice en tratados internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que, bueno, las sanciones por abuso de libertad de expresión deberán ser publicaciones en el mismo medio donde se difundió la nota o la opinión. Y en casos muy específicos, extraordinarios, una indemnización de carácter económico, pero simbólica. Es decir, el tope que marca el artículo 41 de esta ley está en UMAS y es aproximadamente de 40,000 pesos al día de hoy. Entonces, el juzgador deberá justificar el porqué de esta indemnización económica en casos extraordinarios. Y viene muy marcado ahí el tema de la difusión, de las condiciones de la víctima. Y en el proyecto de la Corte se agregaban otros elementos como la capacidad económica del que difundió la nota, su capacidad para sostener litigios largos, que evidentemente pues no están contemplados en la ley y a nuestro parecer son inconstitucionales e inconvencionales, ¿no? Totalmente de acuerdo, pues estaremos a la espera de la Suprema Corte de Justicia, pero coincido contigo que es una buena noticia que no se resolvió ayer porque quiere decir que se van a dar un espacio los ministros de la Corte, ministros y ministras, para analizar, esperemos que este recurso y en general las implicaciones que tendría en materia, sobre todo de libertad de expresión, evidentemente lo que puede significar que pueda generarse una situación de esta naturaleza. Tú usabas una expresión ayer que no recuerdo bien, que es una expresión que se utiliza para definir algo que inhibe la libertad de expresión. Sí, es el famoso chilling effect, que es la autocensura que todos los comunicadores llegan a tener al verse amenazados por este tipo de sanciones, indemnizaciones millonarias. Entonces, que es justo lo que está sucediendo, ¿no? No queremos que haya demandas como la del Heraldo a Hernán Gómez Bruera, como la que sufriste tú por Joaquín Vargas, como la que sufrió Sergio Aguayo por Humberto Moreira, en fin, Y ahorita la de incluidos Loret de Mola, cualquier. la del hermano del presidente López Obrador, es brutal. Es descomunal pretender 400 millones de pesos por haber difundido unos videos de clarísimo interés público. Sí, sí, que insisto, Loret tiene un reflector muy grande, pero en el caso presente es un ciudadano de pie y es lo que no queremos, porque los derechos fundamentales
nos tocan a todos por parejo, querida Carmen. Por parejo, tal cual. Héctor Beristain, gracias por estar aquí. Seguiremos al pendiente y si no te importa, démosle seguimiento en este espacio a lo que la Corte vaya resolviendo. Ya no hay fecha en este momento para saber cuándo la Corte regresa al tema. Encantado. No, habrá que estar viendo la lista que publica la Corte de las sesiones que van a ir llevando y en ese momento detectar en qué día se va a sesionar y bueno, pues estaremos muy al pendiente y Muy al pendiente. Con gusto te informaremos. Te aprecio mucho, Héctor. Gracias por estar aquí, abogado. Gracias por tu presencia. Buenos días, Héctor Beristain. Buen día. Buen día, Carmen. Saludos.